Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz martes. Gracias por acompañarnos en una jornada más. A ver qué noticias, qué sugerencias, qué energía nos trae en este día, en este caso el tarot esotérico, después de ayer esa carta tan chula para abrir semana con esa felicidad, con esa plenitud, con esa elección consciente, esa decisión, como de hecho comentábamos por aquí. Así que ya sabes que este es el momento en el que si te apetece puedes formular la pregunta que te apetezca, valga la redundancia. Y si no, simplemente vamos a escuchar, vamos a quedarnos muy atentamente con este mensajito que nos traen para el día de hoy. Por favor, ¿cuál es esa respuesta para quien así lo requiera? ¿O cuál es esa sugerencia, consejo, energía para este momento, para las personas que estamos aquí conectadas, cuando quiera que sea que este vídeo llegue a ti? Porque, lo recordamos de vez en cuando, es importante, son mensajes atemporales. Yo siempre lo cuento, a mí me pasa mucho, no solamente con mensajes de tarot, por ejemplo, sino con películas, con libros que a lo mejor tienen un porrón de años y a mí me llega justo en el momento en el que yo requiero leer eso, escuchar eso, reflexionar sobre eso. Así que, por favor, ¿cuál es esa respuesta o mensaje, sugerencia para las personas que estamos aquí conectadas? ¡Wow! ¡Qué flipe! Perdón por la expresión coloquial, pero es que me ha salido del alma. Ayer ese 9 de copas, hoy este 10 de copas. Yo decía ayer, bueno, el 9 de copas quizás no es tanto o no es directamente una carta que tenga que ver con la familia. Ese sería quizás más el 10 de copas. Pues aquí está, aquí lo tenemos. Bueno, esta yo siento que es una de esas energías que obviamente viene encadenada una con otra. ¿Qué te puedo añadir de este 10 de copas? Que a esa felicidad, a esa plenitud de la que hablábamos ayer, hoy se le suma una plenitud más compartida, más social, más familiar, más del entorno. Es decir, que probablemente hoy recibamos, bueno, ante todo, si has preguntado algo, perdón, que se me ha ido, me he emocionado tanto con el 10 de copas que se me ha ido. Si has preguntado por algo, evidentemente sí. ¿Comienza algo bueno para ti o eso por lo que has preguntado hace que comience algo bueno para ti, que venga algo bueno para ti, que se dé algo bueno para ti? Recordemos que el 10 siempre es como el 1 a la potencia, lo cual quiere decir que es un inicio más en grande, por así decirlo. Es un inicio con con una base ya adquirida. No es un inicio simple, por llamarlo de alguna manera, como sería el 1, sino que es un inicio con una base muy sólida. De hecho, se puede decir que es la consolidación de un ciclo en relación a todo lo que dejamos atrás, en este caso a todas esas 9 copitas que preceden a la copa número 10. Así que si has preguntado por algo en principio y si la respuesta puede ser de sí o no, es un sí. Y si no es de sí o no, simplemente la respuesta es súper favorable. Está muy bien aspectado eso por lo que tú has preguntado, aquella cuestión por la que hayas preguntado, y además también igual un poco como te decía ayer con el 9 de copas, es algo que es justo para ti, es correcto para ti, porque sin duda alguna viene de mucho trabajo, viene de mucho esfuerzo, así que eso tiene que fructificar sí o sí, porque es ley de causa y efecto. Tú has sembrado, ahora recoges. Si no hemos preguntado nada, evidentemente esta es una vuelta de tuerca en relación a esa energía de ayer, a ese 9 de copas, a esa felicidad, a esa abundancia, a esa plenitud máxima que te decía que representa el 9 de copas, porque simboliza cuando lo tenemos todo. Hoy vamos a ver eso proyectado muy hacia el exterior, o también puede ser una energía de compartir. Puede ser por una parte que nos esté diciendo que nos animemos a compartir eso con los demás. Puede ser incluso que nos esté diciendo comparte eso con quien quizás tenga un poco menos. Por medio de la solidaridad, por medio de la generosidad, por medio de la empatía, del altruismo, todos esos valores tan hermosos y que tienen mucho que ver con el 10 de copas. O sea, que lo compartas con quien tú creas que pueda tener menos, incluso aunque no conozcas de nada a esa persona.
incluso que hagas algún donativo, que ayudes de alguna manera. Muchas veces nuestro mayor donativo es el tiempo, que desde luego es el bien más preciado que podemos tener por encima del dinero, sin duda alguna. Entonces puede ser también que tú prefieras aportar tiempo a una ONG, a una protectora de animales, a tu comunidad de alguna manera como tú lo sientas. Y por supuesto, también con tu entorno más íntimo, con tu familia. 10 de copas tiene mucho que ver con el compartir con la familia, con el retroalimentarnos de la familia también. Cuando tú compartes con tu familia, evidentemente también estás recibiendo. Esto es un acto de doble sentido, va en dos direcciones. Recuerda que también que cuando hablamos de familia, hablamos por supuesto también de aquellas personas que no son nuestra familia de sangre, pero son nuestra familia de corazón, de alma, si tú quieres llamarlo así, nuestros amigos, por supuesto nuestros animales, nuestra gente cercana, incluso en un momento dado no tiene por qué, pero incluso en un momento dado tu espacio de trabajo, porque es verdad que hay muchos espacios de trabajo en los que verdaderamente se es una familia, aunque no sea de sangre. No tiene por qué. Hay que recordar también que a veces los espacios de trabajo son espacios para ir, trabajar y ya está. Eso es verdad también, pero muchas veces sí que se generan vínculos de afecto, de familiaridad con la gente del trabajo. Da igual cómo entiendas el concepto de familia o da igual en qué contexto apliques el concepto de familia, pero sin duda hoy te dicen también que valores a toda esa gente, no solo que compartas, sino incluso que le prestes un poco de atención, que igual que ayer hablábamos del 9 de copas y decíamos prestar atención a todo lo que tengo más que a lo que no tengo y darme cuenta posiblemente ahí de lo afortunado que yo soy. Pues soy un poco eso también con respecto a la familia o a la gente que tú quieres, al entorno en el que te mueves y aquellas personas que tienes en tu vida y que muchas veces son nuestro mayor activo, en el sentido de a lo mejor puedo tener más o menos dinero, a lo mejor me puede ir mejor o peor en mi vida profesional, por ejemplo, pero tengo un entorno que me ama y al que yo amo. Tengo una familia en la que estoy integrado, en la que me siento bien y en la que tengo mucho que compartir. Y ese calor humano y esa sensación de plenitud es con la que hoy nos quiere dejar este 10 de copas. Me parece súper bonito. Cuando la divinidad hace estas cosas, yo, ¿cómo no quererla? De verdad. Porque ayer 9 de copas y 10 de copas es que es súper simbólico. Ya tengo ganas de que llegue mañana, tengo mucha curiosidad para ver qué pasa ahí, pero es súper simbólico, súper metafórico también que nos haya aparecido este 9 de copas ayer y este 10 de copas hoy. Siento que también el mensaje es, por favor, disfrutemos a cada día, en cada momento, no solamente o no porque te lo diga un señor que aparezca por aquí, saque una carta muy chula y diga, ¡ah, qué bonito 10 de copas! No, que seas consciente, que seamos, yo el primero, conscientes de que esto siempre está ahí y que no hay que significarlo necesariamente o no es estrictamente necesario significarlo un día para ser conscientes de ello. Probablemente cuando nos ponen el enfoque de manera tan consecutiva, tan clara, tan evidente en esto es que a lo mejor, no lo sé, a lo mejor teníamos esos valores un poquito más olvidados o no los estábamos disfrutando lo suficiente o no estábamos siendo del todo conscientes de lo bonito, lo hermoso y lo real que es eso. Así que esta es mi reflexión, como siempre, por supuesto, espero la tuya, espero tu comentario, espero tu aportación, espero la sensación que a ti te transmite este momento 10 de copas, sumado sobre todo al momento 9 de copas de ayer. Así que muchísimas gracias por hacer esto conmigo, muchísimas gracias hablando de familia, gracias a esta pequeña gran familia, esta comunidad tan bonita en la que nos ayudamos un montón. Por cierto, un abrazo y un beso muy grande para Amparo, que está ahí en sus cosas, ella de sus cosas, de sus medicinas y demás, pero que se sienta arropada, por ejemplo, es un momento 10 de copas, y que yo y tú que nosotros tengamos el privilegio de poder decir, oye, qué guay esta
coordinación de almas, pues yo creo que también es un privilegio a tener en cuenta y una forma de integrar este 10 de copas. Gracias, gracias, gracias. Feliz vida. Hasta mañana.